conocen a Balneario Camboriú como la Dubái de Brasil. Pero después de recorrerla nos dimos cuenta que no es una sola ciudad. Son dos, completamente distintas. Bienvenido a otro capítulo de Cocina y Música por el Mundo. Él es Gus y yo soy Jessie y estamos viajando ahora por Brasil. Nos encontramos en una ciudad hermosísima. Nos ha encantado lo poco que vimos. Bueno, es llamada la Dubái brasilera, ¿no? ¿Ya adivinaron dónde? Bueno, Camboriú. Todavía no se aprecia el Camboriú conocido, pero si nos damos vuelta y les mostramos este lado, ya dice dónde estamos, ¿no? Es muy difícil de conseguir esta vista así de inmensos rascacielos altísimos al lado de una playa. Mucha gente dice me voy a Camboriú, pero en realidad viene a Balneario Camboriú, que es la parte más turística, el skyline que le dicen, que son todos los rascacielos que uno puede ver, donde está toda la modernidad. Son dos ciudades diferentes. Esta es la primer cara. Algo que nos llamó la atención fue la extensión de la playa. En el 2021 lograron extender 3 veces más el trayecto de la costanera al mar, porque a las 2, 3 de la tarde, con la altura de los edificios, hacía sombra en toda la playa. Decidieron hacer una obra monumental y darle una revitalización a la playa, ganándole metros al mar. Son las 2 de la tarde y aún así tenemos sol en la playa. El agua no es muy transparente, que digamos, no es muy clarita, pero punto a favor que tiene baños, ducha y también las vistas impresionantes. Podés ver los rascacielos. A la derecha tenemos, depende cómo se posicionen, tenemos por un lado la roda gigante, que también uno puede hacer ese paseíto de la rueda con unas vistas espectaculares, y del otro lado tenemos lo que es Morro. Vamos a dejar acá abajo el nombre del morro. Se puede ir con un teleférico, que dicen que es un teleférico único. Ya vamos a ver si les mostramos ese recorrido, que es muy interesante. Pero bueno, por ahora en la playa central de Balneario Camboriú. Tienen una arboleda, ahí como ven, y tienen banquito para sentarse en la sombra. Hemos estado en muchas playas, han sacado toda la vegetación y no se encuentra sombra en ningún lado. Nos dimos cuenta de que hay mucho ambiente familiar, o sea, hay muchos chicos, niños, familias, y también notamos mucha gente con el celular en la mano, y resulta que es uno de los lugares más seguros de Brasil. Una de las playas, uno de los balnearios más seguros de Brasil. Sabiendo todo esto que dicen que es muy seguro, suponemos que va a venir gente a la noche acá a la playa, así que muy bueno. De acá vemos un crucero enorme, yates que pasan también, y otro dato son los vehículos que pasan, que siempre hay alguno ahí que se da vuelta a mirar y eso, porque se hacen notar, ¿no? A veces. Acá todo es vertical, moderno e intenso. Acá estamos en la Estrada Rainha, estamos atravesando el Morro do Careca. Subimos esta y estacionamos el motorhome allá arriba para ir al muelle y mostrarles una de las postales más lindas de acá de Camboriú. Es todo un zigzagueo de bicicletas y bueno, ahí está esta senda verde para los peatones. Ahora nos toca subir. Cuesta subir con bici. Ah, sí. Ahora nos va a tocar subir. Bajan con todo, pero subir,
lugar que no podés perderte es el muelle de Barra Norte, ideal para ver el atardecer. Uno de los dos muelles que tiene Balneario Camboriú, muy lindo para caminar, para pasar el día, ver el atardecer, tenés como una vista panorámica, digamos, se podría decir. También queremos comentarles un dato súper importante. Balneario Camboriú tiene uno de los metros cuadrados más caros de Brasil. Ahí me hizo la conversión y serían $3.000 por metro cuadrado, para que se den una idea. Y ni hablar de la primera línea, ¿no? O sea, estamos hablando de precios súper elevados. Esto supera grandes urbes como Sao Paulo y Río de Janeiro, para que se den una idea de los valores que estamos hablando. Si uno piensa que Balneario Camboriú solo tiene la playa central, está equivocado, porque ya vimos que tenemos playa central, tenemos esa playa que es una playa muy chiquitita que se llama Prainha, que se accede por una trilla por acá atrás mío, como una pasarela hay. Después más allá está Praia dos Amores o Praia do Buraco, tiene dos nombres medio raros, y también vimos que hay una playa vamos a dejar el nombre acá abajo, algo con Conto, algo así que empezaba con C, así que también está Alegre, está Alegrinho, que vamos a estar mostrándole en unos días. El sol se despidió y cambió el ritmo en la ciudad, porque acá el movimiento no depende del día. Después de recorrer, también toca bajar a tierra. Fuimos al súper, volvimos al motorhome y me puse a organizar un poco la cocina. Corté verduras para dejar ya listo para los próximos días y con lo que sobró del centro de la berenjena y el zucchini improvisé una pasta que terminó siendo clave. Acá otro nuevo día, Balneario Camboriú. Como no está para ir a la playa, teníamos de plan ir al teleférico que conecta la playa de Camboriú con Laranjeiras, que es otra playa. Pasa por un morro, todo, dicen que es impresionante, así que lo vamos a hacer. Y se complicó un poquito el tema del estacionamiento con las dimensiones del motorhome. El estacionamiento oficial del Parque Unipraias, que es donde está el teleférico, no tenía lugar, o por lo menos no tenía lugar para un vehículo como el nuestro. Tuvimos que dar vueltas hasta que encontramos uno que parece que es como una casa que tiene estacionamiento, bueno, y ahí negociar precio. Así que bueno, ya conseguimos. Vamos a iniciar una caminata bien cortita para llegar hasta el Parque Unipraias. Acá en Brasil, si hay algo que aprendimos es a regatear o rebajar los precios. Porque, por ejemplo, el estacionamiento nos querían cobrar 70 reales, tipificando que sería para todo el día, pero nosotros solo queremos 2 horas. Entonces dijo que solo bajaba hasta 50, pero que puede ser todo el día, que nos demoremos más, que no había problema. Así que bueno, yo la verdad que no estaba acostumbrada a eso para nada, y gusta un poco, pero acá no te queda otra. Todavía nos cuesta un poco, pero bueno, en Brasil es así.
sale el teleférico directo, pero ya que nos cobraron todo el día del estacionamiento, nos dimos cuenta yendo que hay una pasarela estallada de barra. Bueno, sí. Vemos que hay gente trabajadora que cruza. Porque ya el agua no se puede. El canal que divide, ¿no? Entonces lo hicieron gratuito para la gente que va de un lado a otro a trabajar. Esto sería parte de la marina, ¿no? Ahí tienen los yates. Y acá hay linda vista. Bueno, ahí también se ve lo que sería el estacionamiento que queríamos ir, que es el que está al lado de Parque Uniprayas, porque es de Parque Uniprayas. Estás ahí pegado. En cambio nosotros tuvimos que estacionar por allá y hacer todo esto así. Vinimos acá y después tenemos que ir para allá. Para Barrio da Barra tenés que ir por acá. O sea que calculo que la gente que está allá y vive en Barrio da Barra tiene que hacer toda esta pasarela muy linda, pintoresca. Embarcar ya mismo porque hay una alerta de tormenta naranja, entonces hay que embarcar ya tenemos los tickets, ya vamos a embarcar y después para volver tenemos hasta las 6 y eso queríamos decirle. Queríamos hacer la torre giratoria que tiene la vista, que va girando todo, pero como está la alerta de tormenta no va a poder ser porque está cerrada. La tirolesa también está cerrada. Tirolesa cerrado, todo. Así que solo está el teleférico que va a ser. Es hasta 6 personas. Van a tope porque hay mucha gente. Preguntamos por qué no está disponible la Giro Tower, que es la que gira 360 y está en mantenimiento. O sea, una vez que podemos venir acá a tomarnos el teleférico a Camboriú, está cerrado. Pero bueno, quién sabe, en otro momento volveremos y lo podremos hacer. Alejándonos, comenzamos a ver un poco de la otra cara de Camboriú, con más naturaleza. Acá estamos con argentinas de Entre Ríos. Bueno, acá estamos, bajamos del Bondiño, se dice acá, no se dice teleférico. Bueno, teleférico para nosotros. Es así, vos vas andando, vas subiendo y ahí ni te preguntan ni te hacen como querer bajar y es el parque. Y es el parque. Nosotros seguimos y llegamos a la playa Laranjeiras, que no sabíamos que llegaba hasta la playa, así que bastante bien. Hay un estacionamiento también porque se puede llegar en auto. Ah, sí, eso es importante, no lo dijimos. Pero como que hay que hacer un camino muy... Tenés que llegar por la 101, la BR 101. Claro, tenés que darte una vuelta, pero no es imposible. Así que bueno, vamos a recorrer otra un poco. manera de llegar a Laranjeiras. Ajá, más divertida, ¿no? Y ya nos ofrecieron sombrilla, moto de agua, sombrilla encima que está nublado y va a llover.
Yo creo que la gente que está acá en la playa o es el último día de playa que tiene, o ya lo estipuló así, o pagó un tour, o porque el día está horrible. Pero bueno, uno cuando está de vacaciones no mira esas cosas y... De hecho, las chicas con las que veníamos, que dijeron, no, hay que ir sí o sí a la Naranjería, es que está esa mentalidad porque te dicen, no te la tenés que perder si venís a Balneario Camboriú. Así que bueno, está lleno, hay mucha gente metida. Obviamente que no tiene su esplendor, así nublado, el mar no dice mucho, la playa está... Como hacen acá en Brasil, así. Lotado. Está lotado, hacen así ni dicen nada, que es que está lleno. Cheio. Bueno, acá tienen restaurantes, buffet libre, o rodicio como se le dice acá en Brasil, por 53 reales. Hay mucho argentino porque hay olor a churrasco, como se dice. 53 reales son 10 dólares y medio más o menos. Hay que hacer una mención especial a Jessie, que todos estos días que estamos acá en Balneario Camboriú está resfriada. Y a pesar de todo salió a hacer contenido, a hablar, hay que poner la mejor cara, hay que poner la mejor sonrisa. Nunca me había agarrado un resfrío tan grande como este, creo, porque hasta me dolían los oídos. Y bueno, Egu sabe que la noche me levanto a toser. Estoy perjudicando el sueño de Gus también, así que estamos los dos medio mal descansados por eso. Nosotros lo tomamos como un trabajo y hay que salir a crear contenido y pasear y mostrarles lugares a ustedes. Así que bueno. El viaje sigue y no podemos frenarnos 5 días. No podemos quedarnos en cama. Bueno, mención especial, aplauso para ella o pulgar para arriba. Ahora emprendemos la vuelta. Bajamos en la estación Mata Atlántica porque nadie te dice nada, pero averiguamos y hay más cosas para hacer, ¿no? Sí, estaría bueno que te den un folletito, algo. Sí, una información. Está todo bien, tiene buena estructura para el turismo, tiene carteles, sí. Pero sí, un poco de info. Sí, de sobre qué hacer. Ven, hay carteles, pero falta más información. De esto vimos mucho acá en Brasil, que es autoservicio, o sea, vos vas, te servís y pagas ahí, ¿no? De hecho vimos uno que nos pareció súper raro, que era una... ¿De cerveza? De cerveza. ¿De cerveza? Sí. De cerveza, vos escogías, pagabas, tenía el postnet ahí, pagabas. Elegía la cerveza, te decía cómo ubicar el vaso, en 45 grados, y a disfrutar. Es el Mirante Camboriú, lo vemos más lindo, ¿no?, que el otro. ¿Por qué se llamará Camboriú, no? Porque está a la vista de Balneario Camboriú. Qué increíble esta hermosa vista. Eso es lo que hicimos, que les mostramos el puente que va de un lado a otro. Se puede ver bien, se puede apreciar todo. Pasarela da Barra. Eso, y el barrio ese da Barra, barrio Barra que se llama. Ahí hay otro morro. Acá se puede ver bien todo.
Al día siguiente nos despertamos en otra cara de Camboriú. Sin edificios, más naturaleza, playas más bravas y bandera azul. El contraste es total. Buenos días. Hola, ¿cómo andan? Anoche vinimos a dormir acá, estamos en la playa de Estaleiro. Es un punto de overlander que es como si fuera la escapada de la locura de Balneario Camboriú. Unos días de tranquilidad. Dormimos súper lindo, súper tranquilo anoche. Es seguro, hay una seguridad del barrio que pasa por la noche, ya nos dijo que está todo bien, que podemos estacionar ahí. Bueno, hay muchas casas. Es una zona residencial. Es un barrio muy tranquilo, no tiene edificios. Cash no puede ir a la playa, ¿no? No, esta playa tiene bandera azul. Una playa de bandera azul. ¿Qué significa eso? Que es más cuidada que cualquier otra playa. La playa no tiene descartes de residuos, bueno, no tiene contaminación de animales que no son de aquí. Y sonora también, porque no se puede bajar con caixa de som, se le dice acá a los parlantes. Bueno, cuando uno va a ingresar se pueden ver los carteles con todas las reglas. Si vienen, por favor, respeten las reglas, nosotros no vinimos con K. Y también tenemos acá que no se puede realizar fuego, ¿sí? O sea, no se puede hacer fuego. Y la verdad que está súper bien cuidada. Gus fue hoy a la mañana, se metió un poquito y dijo que el agua está súper clarita. Hoy a la mañana, como dijo Jessy, me metí al mar. Tiene una sola ola que es peligrosa, no es que como el mar argentino que tiene varias olas, una más grande, una más chica y así en orden. Esta tiene una ola muy grande, la playa baja muy de repente, la arena baja muy de repente y eso hace que tenga una dificultad media. Hay guardavidas que pasan con cuatriciclo, hay bandera roja cada tanto, que ahí en ese punto, bueno, convergen las aguas y es mucho más complicado. Bueno, y a diferencia de cualquier playa que vimos, esta es más natural, como le dijimos, es la manera de escaparse, digamos, de la locura, porque acá no van a haber kiosques, como le dicen acá, o barracas en la playa, ni que tengan música, ni siquiera hay. O sea, tienen esto nada más para venir a comprar, que es una pestisquería, pero no afecta para nada a la tranquilidad de la playa. Y están los baños, como le dijimos, más allá y ya. Bueno, no les comentamos, pero playas de Estaleiro y Estaleirinho quedan atravesando un morro. O sea, si bien están ahí nomás de la BR-101, hay que atravesar un morro. Los caminos son, o sea, hay que tener atención, no son dificultosos, pero hay que tener un poco de atención. Ahora estamos yendo para mostrarles un poco de Estaleirinho. Pertenece a Balneario Camboriú. Sí, no sé si lo dijimos eso, que es muy importante. Estamos en Balneario Camboriú aún, todavía no nos fuimos. Ven, ahí está subiendo bastante la camioneta, son subidas, bajadas, curvas, pero bueno, nada imposible, digamos.
está en Estaleirinho porque está lleno. Sí, al menos acá en esta zona que están los paradores, la barraca esta, que se ve que alquilan todas estas sombrillas. Es que no hay mucha más bajada de Estaleirinho. Es esta y otra calle más, que son como unas calles, como les mostramos, unas calles que terminan en la playa y no se puede acceder con vehículo por la calle. Estaleirinho tiene 700 metros de longitud. Es chica. Así que, pero bueno, por lo que veo es acá nomás. O sea, en las puntas no hay mucha gente. Y no se ve que haya tanta playa como en Estaleiro. En Estaleiro tenías que hacer más metros. En Estaleiro tenías unos 30 metros, acá tenés unos 15. 15 y hay más gente, así que si quieren estar más tranquilos. Por eso se llama Estaleirinho. Estaleirinho. Bueno, estábamos ahí en esa playita que se formó apartada como de las rocas y de repente empezó a venir un grupete grande de argentinos, ¿no? Sí, son como 20, 30, pueden ser uruguayos, no sé, no nos damos cuenta. De hecho, en el grupo hay un contingente que puede haber de diferentes países, obviamente, contratan una excursión y los llevan a diferentes playas. Claro, Gus le preguntó qué recorrido hacían y ellos están hospedados en Balneario Camboriú, por si a alguien le interesa. Salen Traffics, ¿no? Sí, no nos dijo el precio, pero bueno, vienen en minibuses y los llevan a diferentes playas. Estaleirinho, Estaleiro, Praia do Pinho. Nudista, pero aparentemente nos dijeron que es, pero no es. O sea, no sé cómo hace la gente que va... Es nudista o naturista, pero es friendly también para la gente no entendemos naturista. bien cómo sería, pero bueno. No naturista. Y después van a Laranjeiras. Acá ya nos fuimos de Estaleirinho y de regreso a la camioneta. Vemos varias patentes de vehículos argentinos, que eso a nosotros nos llama la atención porque venimos de norte a sur, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para nosotros es un asombro, para los que vacacionan siempre acá en Santa Catarina es bastante normal. Y para los nuevos suscriptores, los que no nos conocen aún, queremos comentarles que nosotros ya recorrimos desde Foz de Iguazú, Brasil, hasta Preá, que es Jericoacoara. Así que ya hicimos todo el nordeste y ahí obviamente que no había ni argentinos ni motorhomes incluso argentinos. Tienen todos los videos para entretenerse. Sí, de hecho está la lista de reproducción de Brasil, así que ahí tienen para hacer maratón. Sí. Bueno, nos encontramos en el sur, en Santa Catarina. Y se ve que, ya les decimos, Estaleirinho es muy elegida por los argentinos. Muy linda. Chilenos también, porque había muchos chilenos también. Sí, también. Bueno, comenten a ver hacia dónde seguimos. ¿Qué opinaron de la playa? Si les gustó o no les gustó. El agua la notamos tipo esmeralda, lindo color, temperatura agradable. Bueno, movido, obviamente, como les mostramos Estaleiro también. Pero había familias acá, había niños metidos, así que... Sí, no hay que no hay que perderle atención a los niños porque es peligroso. Sí, siempre decimos hay que tener respeto al mar, obviamente. Mucho. Como no les dijimos, nos queda ya poco tiempo acá en Brasil de permanencia y no podemos volver a renovar porque ya se renovó una vez, ya no podemos renovar más, así que estamos ultimando detalles de nuestras próximas rutas, ahí con nuestro mapita, marcando, debatiendo, estamos cerrando. Tenemos algunos planes, pero bueno, los leemos a ver qué opinan, dónde tendríamos que seguir. Si quieren dejarnos en comentarios o mandarnos mensajes, que nosotros vemos todos los mensajes, los vemos y los respondemos. Si nos dicen fui a tal lugar y nos parece que pueden ir, que nos gustó, que tienen lugar para motorhomes, nosotros los vamos a leer. Sí, ya sea para Brasil o para alrededores, porque como les decimos se nos termina el tiempo acá en Brasil. Así que bueno, acompáñenos para seguir recorriendo las hermosas playas de toda esta zona. Balneario Camboriú no es solo lujo, ni solo naturaleza. Es la combinación de las dos.